Hola a todos y bienvenidos a Sonoteca. Hoy viajamos a un lugar que esconde una de las historias más fascinantes de Aragón. En el corazón del Valle del Jiloca, en Zaragoza, encontramos Montón. Este no es un pueblo cualquiera. Por un lado, sus piedras nos hablan de un pasado glorioso, de una importancia estratégica que se siente en cada rincón. Por otro, su presente nos muestra la cara de la llamada España vaciada, con menos de 100 almas luchando por su futuro. Pero quédense con esto, la historia de Montón no es una de rendición, sino de una resistencia y una creatividad que ya quisieran muchos. Y para entender esta encrucijada hay una figura clave, su alcalde, José Ángel Lecumberri. Imaginen esto, diseñador de alta costura, que viste a la élite de Zaragoza. Es al mismo tiempo el líder de esta pequeña comunidad. Esta mezcla de sofisticación urbana y arraigo al campo es la metáfora perfecta de Montón hoy. Un lugar donde la tradición se da la mano con la vanguardia, donde la creatividad no es un lujo, sino la herramienta principal para solucionar los problemas de siempre. Así que acompáñenme, porque vamos a desgranar las capas que forman la identidad de Montón. Exploraremos su geografía privilegiada y su herencia histórica. Analizaremos la dura realidad de sus números, de su demografía. Y lo más importante, descubriremos las sorprendentes iniciativas que están naciendo desde su propia gente. Porque Montón, lejos de ser un punto perdido en el mapa de la despoblación, se está convirtiendo en un laboratorio de cómo revitalizar el mundo rural. Su historia va más allá de lo local y tiene mucho que enseñarnos a todos. Comencemos por el principio, por su geografía. Montón se asienta en un lugar estratégico, en la comarca de la Comunidad de Calatayud. Esta comarca es una entidad con un peso histórico enorme, que hoy sigue siendo clave para los 67 municipios que la forman. El pueblo se encuentra en la depresión de Calatayud Aroca, a unos 600 o 700 metros sobre el nivel del mar. Un pasillo natural que ha marcado su destino desde hace siglos. Pero si hay algo que define a Montón, es su relación con el río Jiloca. El pueblo nació y creció en su ribera. Este río, afluente del Jalón, ha sido el motor de la vida y la economía local. Sus aguas riegan una vega fértil que dibuja un paisaje verde y generoso. En el pasado movían los engranajes de un molino harinero. Y ya en el siglo XX, esa misma fuerza se transformó en una pequeña central hidroeléctrica, la fábrica de luz que iluminó las casas de los montoneros. El río crea un ecosistema lleno de vida, con bosques de chopos, olmos y fresnos, un oasis que contrasta con las tierras más secas que lo rodean. Claro que el Jiloca tiene su carácter, con veranos de estiaje y crecidas en primavera y otoño. Controlar su cauce sigue siendo un reto, como demuestran las inundaciones que a veces provocan las tormentas. Y hablemos de conexiones, porque este es uno de los grandes activos de Montón. Por su término municipal pasa la carretera nacional 234, la que une Sagunto con Burgos. Una vía histórica que lo conecta con el Valle del Ebro hacia el norte y con Teruel y el Mediterráneo hacia el sur. Está a menos de 100 kilómetros de Zaragoza y a solo 19 de Calatayud, la capital comarcal. Esto significa que tiene un acceso muy rápido a las grandes autovías, la A2 de Madrid a Barcelona y la A23, la autovía Mudéjar, una conectividad que muchos otros pueblos rurales solo pueden soñar. Su entorno natural es otro tesoro. Se describe como un entorno natural privilegiado. Combina la aridez de algunas zonas con la fertilidad de la vega del Jiloca. Paisajes como la Rambla de Valdeatea, los pinares y los viñedos forman un mosaico de gran valor. La existencia del Parque Natural Ahalos Valeseo lo confirma. Así que tenemos esta dualidad tan interesante. Por un lado, la vega del Jiloca, el corazón de su agricultura tradicional. Por otro, una ubicación en un corredor de transporte moderno que le da una ventaja estratégica brutal. Esta mezcla de herencia agrícola y acceso logístico es una carta potentísima, a menudo infrautilizada, que podría ser la base de su futuro. Ahora vamos a la parte más cruda, al pulso demográfico. Los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2024 son claros. Montón tiene 96 habitantes. En los últimos años, la cifra ha bailado un poco,
86, 87, 89. Pero la realidad es que se ha estabilizado por debajo de esa barrera psicológica de los 100 vecinos. Con una superficie de casi 18 kilómetros cuadrados, la densidad es de poco más de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Cifras que definen lo que se conoce como riesgo demográfico severo. Además, el municipio incluye el despoblado de Mochales, un testigo mudo del éxodo que ha vaciado estas tierras. Esta situación no es de ahora, es el resultado de un declive muy largo. Si miramos atrás, a mediados del siglo XIX, Montón tenía 216 habitantes. En 1991 ya eran solo 166. Con el nuevo milenio, la caída continuó, 126 en 2001. Y el siglo XXI no ha sido mejor. De los 144 habitantes de 2004, bajaron a 105 en 2015, hasta llegar a los números de hoy. Es el ejemplo perfecto del vaciamiento del interior de España. Y claro, Montón no es una isla. Forma parte de una crisis demográfica que afecta a toda la región. La provincia de Zaragoza tiene un desequilibrio brutal. La capital y su área metropolitana concentran el 80% de la población. La comarca de Calatayud, a la que pertenece Montón, es una de las zonas con un envejecimiento más acelerado de Aragón. Muchos de sus pueblos están entre los más envejecidos de la provincia. Casi un 30% de los habitantes de la comarca tiene más de 65 años. ¿La causa principal? La falta de oportunidades de trabajo que retengan a los jóvenes, que se ven obligados a marcharse. Con menos de 100 habitantes, la marcha de una sola familia tiene un impacto tremendo en la vida del pueblo. Por eso los proyectos de los que hablaremos, como la recuperación de una casa noble o un plan energético revolucionario, no son caprichos. Son herramientas de supervivencia. Ahora viajemos en el tiempo. Viajemos en el tiempo. La historia documentada de Montón arranca en la Edad Media. Tras la conquista del Valle del Jiloca por Alfonso I, el batallador en 1120, esta tierra se incorporó al Reino de Aragón. Desde entonces, Montón formó parte de la comunidad de aldeas de Calatayud, una organización con gran autonomía que defendía los intereses de los pueblos frente al poder de la ciudad. Su posición fronteriza con el Reino de Castilla le dio un claro carácter militar. Por eso se amuralló, como tantos otros pueblos de la comarca Pontón. Aunque alguna guía habla de una muralla romana, todo apunta a que es una construcción medieval. Pero el momento de mayor esplendor para Montón llegó en el siglo XVIII, una época marcada por la presencia de una nobleza local muy activa, los infanzones. Y el mejor testimonio de esa edad de oro es la imponente casa solariega de los Franco Campillo de Bernabé. Este edificio espectacular fue construido en el último tercio del siglo XVIII por un rico hacendado local, Bonifacio Franco Navarro de Bernabé. La construcción de la casa coincidió con un momento clave para la familia. En 1760, Bonifacio consiguió que se reconociera oficialmente su condición de noble, un linaje que se remontaba a un héroe del siglo XIV, un caballero que murió defendiendo un castillo cercano durante la guerra contra Castilla. La casa era una demostración de poder y riqueza, uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil de la época en todo el valle. Esto nos dice que Montón no era un lugar aislado. Estaba conectado a los grandes procesos de la historia de España: la Reconquista, las tensiones con Castilla, la sociedad del antiguo régimen. La casa solariega no es solo un edificio viejo. Es un documento que habla de las aspiraciones de una élite rural en plena Ilustración. Y ese pasado glorioso alimenta el orgullo de la gente de hoy y les da fuerza para luchar por su patrimonio. Y ese patrimonio es un tapiz riquísimo. El epicentro monumental es la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, un templo de finales del siglo XV, de estilo gótico tardío. Su elemento más famoso es la torre campanario, con una base decorada en estilo mudéjar, esa fusión tan aragonesa de arte cristiano e islámico. El interior es una maravilla, con bóvedas de crucería estrellada. En el siglo XVI se le añadieron toques barrocos, como el retablo mayor. Tuvo un órgano barroco que decían era de los más bellos del país, pero parece que un rayo lo destruyó. Aún así, conserva una sillería de coro de nogal tallado
que es una auténtica joya. Como testimonio de su pasado fronterizo, Montón aún conserva partes importantes de su muralla medieval. Quedan lienzos de muro, un torreón circular y, sobre todo, dos de sus puertas antiguas, el portal de San Roque y el portal de Calatayud. Este último es un arco sobre el que se levanta una pequeña capilla. Y, por supuesto, el patrimonio religioso se completa con 3 ermitas repartidas por el término. Pero si hay un símbolo de la resiliencia de Montón hoy, es la casa solariega. Tras décadas de abandono, estaba en un estado de ruina total. Su posible derrumbe se veía como una herida mortal para el pueblo. Y entonces nació la Asociación Ontinar Amigos de la Cultura. Su objetivo era claro: salvar la casa y con ella salvar la historia y la identidad del pueblo. Lanzaron una campaña increíble de micromecenazgo a través de la plataforma de Hispania Nostra. Consiguieron más de 21.000 euros en una primera fase para estabilizar el edificio y en una segunda otros 16.000 para empezar a reconstruir la cubierta. Un proyecto impulsado 100% por la gente, un ejemplo de cómo el patrimonio puede unir a una comunidad y darle un proyecto de futuro. La vida social de Montón gira en torno a sus fiestas. Las mayores son en honor a San Agustín, el penúltimo fin de semana de agosto. En diciembre han recuperado la fiesta de Santa Eulalia, con una gran hoguera comunal. Y en junio celebran San Juan con una cena popular. La gastronomía se basa en los productos de la tierra. Fruta de calidad excepcional, como cerezas y peras. Hortalizas de la Vega, como la borraja y los vinos de la denominación de origen Calatayud. Platos como el ternasco, al estilo bilbilitano, o el curioso congrío seco, son típicos de la zona. Y para rematar, Montón tiene el privilegio de formar parte del Camino del Cid, una de las rutas culturales y turísticas más importantes de España. Esto lo conecta con una red de turismo internacional, una ventana al mundo para atraer visitantes interesados en la historia. Todo está conectado. Los monumentos son el escenario para las fiestas y la gastronomía. El Camino del Cid trae gente a ese escenario, pero lo más potente es que la comunidad no es una simple espectadora. Está creando un nuevo relato. La lucha por la casa solariega demuestra que la gente de Montón es protagonista de su propia historia. Ahora hablemos de economía. Históricamente, Montón ha vivido del campo, y eso sigue siendo así. La agricultura es la principal fuente de ingresos, gracias a la fértil vega del Jiloca. Produce frutas de una calidad excepcional. Además hay viñedos, almendros y ganadería de ovejas. Un modelo típico de la comarca, con su gran tradición hortofrutícola y vinícola. Pero este sector se enfrenta a los mismos desafíos que en toda la España rural. La presión de los mercados, la necesidad de tecnología y la dificultad para generar suficiente riqueza para que la gente se quede. Por eso, es crucial pasar de una economía basada solo en la agricultura a una más diversificada. El turismo, los servicios y nuevas actividades económicas son el camino. El reto es pasar de ver el campo solo como un lugar de producción a verlo como un espacio integrado. Aquí es donde la historia da un giro interesante. La misma tierra que ha dado de comer al pueblo durante siglos empieza a verse con otros ojos. El suelo que produce fruta de alta calidad es ahora también el espacio donde se instalarán placas solares. Es un cambio de paradigma. El territorio rural ya no es solo un espacio para producir alimentos, sino también para generar energía y para ofrecer experiencias turísticas. El gran desafío y la gran oportunidad es gestionar esta transición para que los beneficios se queden en el pueblo. Y esto nos lleva al futuro que se está construyendo ahora mismo en Montón. Y es un futuro que ilusiona. Por un lado tenemos al alcalde, José Ángel Lecumberri. Su perfil es único y está poniendo a Montón en el mapa por razones que van más allá de la despoblación. Pero el verdadero motor del cambio es la gente, organizada en asociaciones como Ontinar Amigos de la Cultura. Y aquí llega una de las iniciativas más ambiciosas de Europa, el proyecto Shalom. Un proyecto cofinanciado por la Unión Europea para crear una enorme comunidad energética regional. El objetivo es clarísimo:
combatir la despoblación a través de la transición energética. La idea es instalar plantas fotovoltaicas de propiedad comunitaria para generar energía mucho más barata. Esto aliviará la economía de los vecinos y, sobre todo, reducirá los costes de las empresas, animándolas a quedarse o a venir. Se planea una inversión de más de 13 millones de euros para empoderar a miles de ciudadanos, para que dejen de ser simples consumidores y se conviertan en dueños de su propia energía. Además, Montón se apoya en planes de la comarca y de la región. Hay fondos europeos para modernizar el turismo de forma sostenible. Hay ayudas para proyectos de desarrollo local y para emprendedores. Y a nivel local, el ayuntamiento también se mueve, como con la reciente remodelación de la Plaza Nueva. El futuro de Montón se está tejiendo en una red compleja de acciones a diferentes escalas, desde los fondos que llegan de Bruselas hasta el trabajo voluntario de los vecinos para salvar un edificio. El caso de Montón es un ejemplo perfecto de cómo las políticas de arriba a abajo y el activismo de abajo a arriba pueden crear un ecosistema de innovación. El éxito dependerá de que todas estas acciones se conecten de forma eficaz. En resumen, Montón es un microcosmos de los desafíos y las soluciones para el Aragón rural. Es la tensión entre un pasado brillante y un presente delicado, pero en lugar de resignarse, ha surgido como un foco de innovación y acción. Sus fortalezas son evidentes: una ubicación estratégica, un patrimonio riquísimo y un espíritu comunitario de acero. Unidades también, una población muy escasa y una dependencia histórica de la agricultura. El camino a seguir parece claro. Hay que aprovechar el liderazgo único del alcalde para crear una marca Montón, un sello de innovación creativa rural. No, hay que integrar la casa solariega en la estrategia económica, buscando financiación para terminarla y darle un uso que genere actividad. Y hay que posicionar a Montón como un pueblo piloto en la transición energética, un imán para empresas y teletrabajadores que valoren la sostenibilidad. La historia de Montón ya no es solo la de un pasado glorioso o un presente frágil. Es la de una comunidad que ha decidido coger las riendas de su destino, demostrando que hasta el pueblo más pequeño puede albergar las ideas más grandes. Montón nos enseña que la lucha contra la despoblación no se gana solo con cemento. Se gana con identidad, con comunidad y con una visión de futuro audaz y valiente. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Sonoteca.unte.